sí hay que conectarse con los datos del teléfono, porque la señal residencial a veces se pierde. Comprendo. Es importante por eso presentarles y conocer esos detalles, porque nos vamos a ir solventando en el proceso del desarrollo de la materia. Denis, si nos podemos presentar, Denis Alexander. Buenas noches, mi nombre es Denis Alexander Mena, resido en Cuscatancingo y mi señal de internet es bastante buena, la verdad, y aunque tengo varios dispositivos conectados, así que en ese ámbito no tendría problema. Muchas gracias. Perfecto. Verónica. ¿Quién más nos hace falta que se pueda presentar? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Wendy Mariela Portillo González. Vivo en el departamento de La Paz, municipio de San Miguel Tepezones. El internet acá en mi casa es bueno, de buena calidad. Lo único que cuando no hay luz, pues obviamente se va el wifi. Incluso la señal de Claro se pierde. Entonces sí tendría un poquito de problema solo en ese sentido, ¿verdad? Cuando se va la luz. Pero de ahí todo bien. Excelente. ¿Algún compañero que nos falte aún que se pueda presentar y darnos alguna información sobre la conexión? Muy buenas noches. Mi nombre es Jensi Yesenia Mejía. Soy de la licenciatura en enseñanza de la matemática, queriendo empezar este inicio de esta carrera con muchos ánimos. Pues gracias a Dios muy bien y no tengo problemas de conexión. Bueno, que me alegra. No nos queda nadie más, ¿verdad? Creo que Verónica, no sé si tiene problemas ahí con el micrófono, nos pueda. Georgina, no sé si logró presentarse. Bien, entonces ahorita entiendo, ahí están teniendo problemas con el audífono, me menciona Georgina, un gusto. Y quiero intentar, fíjense, por acá, compartirles la pantalla. Estoy ahorita. Logran ver ahorita la pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno, perfecto. Quiero comentarles la agenda que vamos a llevar en este momento sobre esta tutoría. Como es una hora, vamos a aprovechar importante podernos conocer y que ustedes tengan una cierta información general, pues que si ustedes han revisado la plataforma han podido ver ya las orientaciones, pero sería bien importante que las pudiésemos repasar brevemente. Por eso que si ustedes ven la agenda va a ser bien corta, pero vamos a ir bastante al punto. Como parte principal de esta tutoría tenemos la parte de saludarnos, que ya hicimos esa parte de podernos presentar, saludarnos y mencionarles que para mí es un gusto poder estar con ustedes en este proceso de apoyarles para que ustedes puedan alcanzar ese beneficio de poder, a través de la distancia, poder desarrollar el estudio, porque es bastante complicado para hoy en día, personas que trabajan o estudian. Entonces esta modalidad a distancia permite eso y pues darles la bienvenida. Y si se han dado cuenta en el contenido complementario de esta asignatura, hay un video de este señor Enrique Dussel, que es un filósofo que trata mucho sobre el tema de la educación. Pues a mí me pareció interesante en la parte de la bienvenida poder conversar sobre este tema, la necesidad de una universidad
crítica de la realidad. Y eso es importante que lo podamos tener con este proceso de que vamos a iniciar esta materia, porque vamos a conocer todas las teorías y concepciones filosóficas que dan base a la educación. Y sobre todo nos vamos a tener que hacer una serie de preguntas sobre lo que hemos aprendido y lo que estamos aprendiendo, y también cómo funcionan las instituciones educativas, porque todos hemos vivido problemas, deficiencias en las escuelas. Pues esta asignatura, como su objetivo general, es adquirir conocimientos sobre filosofía de la educación. Como les mencionaba, vamos a tratar de manejar todas las concepciones y teorías más importantes que nos van a colaborar a que alcancemos este objetivo, que es adquirir los conocimientos de la filosofía. Como objetivo específico, conocer los principales fundamentos y temas que ayuden a comprender mejor la complejidad del sistema educativo, reconocer la importancia de asumir una posición crítica ante los procesos filosóficos. Como les mencionaba, este tema es importante, que en todo el proceso de la materia esta vamos a ser bastante críticos, vamos a hacer bastantes preguntas y nos vamos a en todo momento preguntarnos por qué es el sistema educativo que tenemos y cómo funciona, porque fíjense que parte importante de ser un estudiante que utiliza la filosofía para ser crítico significa que vamos a estar en cada momento cuestionando, no para simplemente cuestionar, sino que también necesitamos hacer cuestionamientos, pero en búsqueda de soluciones. Entonces, esa es parte de lo principal que vamos a ver en esta asignatura, en cuanto a los objetivos generales y objetivos específicos que les acabo de comentar. Fíjense que como unidades, allí en las orientaciones académicas nos aparecen 4 unidades. La unidad 1, naturaleza de la filosofía de la educación. Unidad 2, principales problemas filosóficos en la educación. Unidad 3, moral y educación. Unidad 4, filosofía, educación y sociedad. Esto es en cuanto a las unidades que comprende esta asignatura. También hablar un poco de la modalidad del curso. Fíjense que este curso se desarrolla a distancia con apoyo de una plataforma en la cual ustedes ya han podido ingresar con su usuario, con su contraseña. Y también esta modalidad de distancia utiliza las tutorías, por eso las tutorías son importantes para que ustedes puedan conectarse, porque cuando vayamos desarrollando en el transcurso del curso vamos a tener que hacer tareas, discusiones, lecturas, y a veces en las guías de trabajo puede ser que surja alguna duda, alguna pregunta que ustedes tengan y la pueden trasladar a través de la tutoría, y porque la idea mía como tutor es poderles ayudar en todo el proceso educativo para que ustedes logren adquirir el conocimiento que más se pueda alcanzar de la asignatura. Por eso es que las tutorías es importante que se puedan conectar a las de repaso, a las tutorías ordinarias, porque en esas por ejemplo, en las ordinarias vamos a desarrollar más temas de las unidades, y en las de repaso vamos a ir directamente a las tareas, a las dudas que se tengan, incluso a revisarles avances de algunos trabajos, con el propósito de que ustedes puedan pasar con la mejor calificación, pero también puedan adquirir los mejores conocimientos. Fíjense que en este tema de la educación a distancia, el rol del alumno deberá desarrollar por su cuenta los temas incluidos en los materiales de estudio. Una de las cuestiones de la educación a distancia es que, a diferencia de la presencial, llegábamos al salón, nos sentábamos y era el profesor quien nos iba marcando el ritmo, ¿verdad? Marcando la forma de la clase, la metodología. Pero fíjense que con esto a distancia tiene una ventaja de que ustedes mismos son los que van a marcar el ritmo, porque por su cuenta ustedes tienen que establecer una agenda de trabajo o una programación que ustedes, si llevan más asignaturas, ustedes deberían programarse, es decir, bueno, en este momento voy a ponerme a leer de instituciones educativas y voy a establecer un periodo de tiempo de estudio. Y eso significa que van a tener que tener una autodisciplina, la capacidad de ustedes mismos de ordenarse y decir, voy a estudiar ahora esta materia y luego voy con la otra. Entonces el rol de ustedes es bien importante, porque ustedes van a tener que marcar el paso de cómo van a ir ustedes resolviendo el desarrollo del curso.
Y claro, van a haber tareas, ¿verdad? Y exámenes que van marcando fechas. Entonces, ustedes deben de aprovechar los espacios que tengan y ordenar bien su agenda de tiempo. En cuanto al rol de tutor, esa sería mi persona, sería una guía y una fuente de apoyo con la finalidad de que cada uno de ustedes reciba el constante y eficiente retroalimentación. ¿Qué significa? Que la idea que vamos a hacer es que únicamente mi persona va a ser un apoyo en todo momento para ayudarles a analizar algún tema, buscar más información, que si necesitamos complementar, vamos a buscar material complementario y con ese material vamos a profundizar más en la materia. Eso es mi función, estarles ayudando, motivándolos y acompañándolos que ustedes puedan en todo momento. Si ustedes tienen una consulta, no duden en escribirme en el WhatsApp, no duden en mandarme un correo electrónico, yo voy a estar ahí 24/7 dispuesto a poderles solventar cualquier duda que aparezca sobre el desarrollo de la asignatura, o vamos a entregar algún proyecto y necesitan algún apoyo, ustedes pueden de manera personal escribirme, por eso tenemos el grupo de WhatsApp, ahí está mi número, cualquiera puede escribirme y decirme, mire, licenciado, tengo este problema, y pues parte de mi rol es poderles guiar y ayudar en todo ese proceso. Fíjense que las orientaciones sobre la plataforma, pues tenemos esta plataforma campus.ue.edsb, que ustedes ya la conocen, ya se van a ir familiarizando en ella, poco a poco en el proceso. No sé si tienen hasta alguna en este momento dudas sobre esta plataforma o han logrado encontrar los materiales de estudio, han logrado ver los contenidos que se han publicado hasta este momento. ¿Han tenido alguna duda sobre el uso de la plataforma y los contenidos? ¿Una consulta sobre eso? ¿O han podido revisarlo ya los contenidos? Ninguna duda al respecto. Excelente, es decir que han podido entrar, han podido descargar el material del libro. Hay un libro que se ha subido por parte de la coordinación para el material que vamos a estar de lectura. Entiendo de que si no hay dudas es porque lo han podido descargar, es muy importante que lo tengamos descargado y lo vamos a estar leyendo. Continuando con el tema del uso de la plataforma, pues va a ser necesario el usuario, la contraseña, que ya vimos que no hay dudas, que ya tienen ustedes el usuario, la contraseña, correo electrónico, institucional, un audífono, un micrófono, depende de cómo ustedes estén ahí en su zona de residencia o de trabajo que puedan ustedes recibir la tutoría. Sobre la plataforma, si se enfrentan los siguientes problemas ustedes en algún momento, que no puedan ingresar a la plataforma, que hay algún problema con la clave, que pueden ustedes tener algún inconveniente, también hay un correo electrónico que pueden ustedes escribir ahí, pueden tener un soporte, pero también pueden, como les explicaba, consultarme a mí, decirme, y pues yo ver cómo traslado también las dificultades que ustedes están teniendo en el momento. Porque como les mencionaba, la idea es apoyarnos. Parte también de las orientaciones es conocer las actividades evaluadas, que vamos a tener tareas en plataforma, que van a ser discusiones en tutorías que vamos a tener y entrega de reportes. Y esta asignatura también contiene 2 pruebas ordinarias. Acá está la distribución del porcentaje de las asignaturas. La prueba ordinaria 1, el 20%, prueba ordinaria 2, 20%, discusión en tutoría 15%. Pero si ustedes se fijan, las discusiones en tutoría son 4 y cada una tiene una ponderación del 15%, alcanzan el 60%. Entonces, ¿qué significa? Que la tutoría es bien importante, las que tengamos de discusión y en las que igual les vamos a llevar notas evaluadas, porque ahí podemos alcanzar, si nos sacáramos 10 en las 4 discusiones en tutorías, podemos alcanzar el 60%. De alguna manera tendríamos ya pasada la asignatura y ya en las pruebas ordinarias únicamente iríamos a alcanzar subir la nota de la asignatura. Eso es para que lo tengan en mente
y hagan ese plan de estudio, que uno como estudiante, cuando hace la función de estudiante, uno hace ese plan y decir, bueno, voy a pasar con lo mejor que pueda las discusiones para alcanzar un alto porcentaje y no ir con un estrés o una presión a los exámenes, porque a veces esa cuestión de llevar la presión o el estrés en el examen significa que hemos desatendido otras áreas. Entonces aprovechemos que vemos que la orientación académica de este curso va orientado a que podamos discutir bastante, a que podamos profundizar en los conceptos, en la parte teórica, aplicarla. ¿Cómo vamos a hacer que esta materia, que es bastante teórica, la podamos aplicar? Es que vamos en todo momento a hacer ese proceso de análisis, ese proceso de crítica que les decía, permanentemente. Entonces, si pasamos ahora, ya sabemos cómo son las evaluaciones, veamos un poquito del tema de las orientaciones y reglas generales de los trabajos, que también está, si ustedes ya revisaron la orientación, aquí está, nada más estamos haciendo un repaso breve de las orientaciones. Pues vamos a utilizar un texto en Word, el documento debe ser escrito a espacio medio o sencillo, ahí aparece el tipo de fuente que vamos a utilizar, Arial o Verdana, tamaño 12, el nombre del archivo que tiene que llevar como el ejemplo un nombre, un apellido y la tarea. Y si son varios archivos, ustedes los pueden comprimir y así los suben a la plataforma. Recuerde que debe de presentar estas tareas en las fechas establecidas. Eso es bien importante porque hasta este momento no hay prórroga para entregar tareas. Vamos a establecer la tarea y ustedes van a tener un periodo completo de plazo que se establezca la tarea y la van a poder subir a la plataforma a una hora específica. Y todos los trabajos deberán ser realizados y entregados de manera individual. ¿Eso qué va a significar? Que cada uno de ustedes le va a dar su toque, su forma, su estructura, su análisis. Y estamos claros de que todos nosotros somos totalmente diferentes y tenemos diferentes criterios, hemos vivido diferentes experiencias, entonces el aprendizaje de cada uno es diferente y vamos a trasladar información enriquecedora. En algún momento, cuando aportemos en las discusiones información de cada uno de ustedes y a la hora de hacer un trabajo, pues van a poder realizar todos los trabajos de forma individual, porque esa es la metodología de la educación a distancia. Para citas y referencias bibliográficas usaremos las normas APA, que también en su momento veré cómo les comparto un documento complementario sobre todo el tema de las normas APA. Y la cuestión esta final, que es bien importante, sobre el plagio, en un trabajo o tarea será anulado sin posibilidad de sustituirla y será calificada con 0, que significa que tenemos que tener la capacidad de poder ser originales, como les mencionaba, que cada uno de nosotros vamos a mandar la tarea a conciencia, a lo que pudimos, a lo que nosotros entendimos, a lo que mejor pudimos comprender de la lectura o la aplicación o el análisis que se hizo, sin necesidad de copiarle a otro compañero o sin necesidad de copiar de internet, sino que vamos a producir un análisis, vamos a ser nosotros mismos los que vamos a llegar a una reflexión de generar eso que vamos a presentar como un trabajo, para que ustedes al final logremos que se logre acumular ese conocimiento y ustedes puedan tener ya esa idea y la puedan aplicar en cualquier momento de su desarrollo como profesores o como profesionales. Eso en cuanto a las reglas generales para presentar los trabajos. Fíjense de que hay un reglamento de evaluación para esta cuestión de la asignatura y está marcado por el reglamento de la Universidad de El Salvador. Para pasar una materia necesitamos alcanzar el 6.0. Y también el reglamento establece que la universidad, la nota es como base 10, es decir, que como vamos a manejar, si ustedes se fijaron en esta diapositiva, tenemos 3 actividades evaluadas, pero cada una tiene una ponderación y al final esa ponderación tiene que alcanzar el 100%, y ese 100% lo vamos nosotros a llevar a base 10. Es decir, que si alguien acá en este proceso de pruebas, en los exámenes saca 8, en otro examen saca 8, estamos hablando de que esa nota la vamos a
porcentuar en base a la distribución que se le ha dado a cada uno de esos exámenes. Y la sumatoria de eso es la que se va a marcar al final, y tenemos que alcanzar el 6.0 para poder pasar la asignatura, y la nota como base, como les mencionó, es 10. Para llegar a una suficiencia se debe de alcanzar el 5.0 y el 5.94, y ustedes tienen derecho a poder tener un examen de suficiencia. Los exámenes diferidos tendrán que ser justificados por escrito al coordinador máximo 3 días de haberse realizado la prueba. Pero como la idea mía y mi trabajo principal, como les mencionaba, y mi rol como tutor es guiarles y apoyarles para que ustedes alcancen la mejor comprensión de los contenidos, y eso va a significar que ustedes van a alcanzar también la mejor nota, ¿verdad? No vamos a andar necesitando llegar a suficiencia, y no vamos a necesitar tampoco andar llegando al 6. Yo entiendo que vamos a poder desarrollar bien el curso y vamos a alcanzar buenas calificaciones. Hasta este momento quería preguntarles si tienen alguna duda sobre las orientaciones, con lo que hemos hablado, algún comentario, alguna duda. ¿Tendrán alguna duda, algún comentario hasta este momento sobre lo que hemos discutido de las orientaciones? Que esto ya lo pudieron ustedes haber leído ahí en la plataforma. Aquí lo que hemos hecho hasta ahorita es nada más presentarles un resumen de lo más importante de las orientaciones de la asignatura. Perfecto, entiendo que no hay duda. Solo le pediría ahí que creo que a Daniel se le ha activado el micrófono, si lo pudiera. Perfecto, muy amable, gracias. Bien, como ya establecimos las referencias en cuanto a los contenidos que vamos a desarrollar, quisiera también ahora que pasáramos y ya estamos claros del material que estamos utilizando. Fíjense que el material nos mueve como vimos, a 4 unidades, y esas 4 unidades tienen sus contenidos. Vamos a iniciar con la unidad 1, que ya la enmarcamos como la naturaleza de la filosofía de la educación. Entonces, en esa parte nos vamos a hacer esta pregunta, que es el punto 3 que estamos, que es el sentido de la educación. Y yo quisiera hacerles una pregunta en relación a este tema del sentido de la educación. Si ustedes consideran que es importante que exista la educación, o qué piensas de que una persona, que cuando un bebé aparece en esta sociedad, necesita educación. Es una pregunta que me gustaría que la analizáramos, si ustedes consideran importante la educación y por qué debe de existir la educación. Quisiera hacer esa pregunta, y si me permiten, pues voy a dirigirla directamente para que nos pudiese aportar sobre este tema Luisa Serrano. ¿Qué le parece esta idea de la educación? Si considera que es importante que exista la educación. Buenas noches nuevamente. Pues desde mi punto de vista sí, porque prácticamente cuando nosotros nos educamos en un sentido formal, estamos dándole herramientas, nosotros estamos adquiriendo herramientas para desarrollarnos en una sociedad. Porque, quieras o no, si nosotros nos quedamos solo con el conocimiento empírico, quizás muchas veces hace falta tener el conocimiento formal para poderlos aplicar correctamente, ¿verdad? Entonces sí, para mí es muy importante. Muchas gracias. Una pregunta para la compañera Jensi Mejía. Entiendo, no tiene problemas con el micrófono.
Daniel Segovia, Daniel Eduardo Segovia, ¿verdad? Bueno, para mí la educación es importante, ¿verdad? En todo sentido, ya que además de fortalecer las bases de las personas, de los niños, ayudan a que estas personas puedan aportar a a la sociedad y no se queden estancados. Ese es mi punto de vista. Perfecto. Jensi Mejía, ya le veo que ya le está funcionando el micrófono. Sí, no, se desapareció, se me trabó la aplicación. Bien, para mí la educación es muy importante debido a que es la base para crear a una sociedad que aporte bien, que estaba así. Estaba diciendo que la educación es importante ya que con los jóvenes se crea una buena sociedad y aporta más a la sociedad en la que vive. Aparte de que en un niño se da un buen desarrollo de lo que es mental y a la vez de social de ellos. Excelente. Una pregunta para Denis Alexander. Ahora con lo que estamos hablando en el sentido de la educación, tendríamos que preguntarnos también cómo sería la sociedad sin la educación. ¿Cómo se imagina usted la sociedad sin la educación como hoy la tenemos? Pues me lo imagino quizás el borde de la extinción, porque la educación es como bien dicen mis compañeros, es la base de una sociedad, y sin una sociedad bien organizada, pues no existirían las personas. Tendría que haber en la educación le da como la pauta para una jerarquía en la sociedad. Están delimitados todos los roles de las personas, nos hacen únicos y diferentes. Cada persona al educarnos, y sí, yo pienso que no existiríamos quizás como seres humanos si no nos educáramos, ya sea empíricamente o científicamente. Perfecto. Fíjense de que cuando iniciamos con las preguntas, creo que la compañera Luisa Serrano nos hablaba de la educación formal y no formal. Y eso es bien importante mencionarlo porque cuando estamos hablando del sentido de la educación y nos tenemos que poner a pensar en eso, en la parte de la educación que recibimos en el hogar, desde ese momento ya es un proceso educativo. Claro que como bien decía la compañera, no es un proceso formal o regulado por una base científica o académica, sino que es un proceso de educación que viene de una tradición oral, es decir, que nuestros abuelos, nuestros papás y al final nosotros recibimos una educación de lo que ellos han recibido de sus padres. Imagínense que muchos de nosotros, no sé, en este caso, nuestros padres no han tenido la capacidad de estar en la universidad. Entonces, o algunos no han podido llegar a bachillerato, no han podido optar a un grado académico siquiera, pero ellos se logran conducir bien en la vida, logran alcanzar ciertos objetivos. Bueno, y a veces el mayor éxito que ellos pueden tener es que sus hijos alcancen un beneficio mejor al que ellos pueden alcanzar. Pero la pregunta es quién los educa o cómo se educan. Entonces, como bien decía la compañera, está esa educación no formal, pero que es muy importante. Es la educación que se recibe en el hogar, en la casa, que la recibimos incluso hasta de los compañeritos, porque si hacemos el análisis del sentido de la educación, entiendo yo, que va enmarcado a que nos podamos desarrollar en la sociedad lo mejor que podamos. Ese entendería yo también que es un sentido que lleva la educación, y por eso yo le preguntaba eso a Denis, que si no hubiera educación, ¿cómo sería? Porque se imaginan, o sea, si no hubiese esa capacidad de educación, ¿saben qué pienso yo? Como bien lo mencionó Denis, no existía, estaríamos al borde
destrucción. ¿Saben por qué? Porque la educación significa que necesitamos de la otra persona. Yo pienso que no puede haber educación si no hay un colectivo. Entonces el sentido de la educación es que nos va ordenando para que nos podamos desarrollar con los demás. Por eso que cuando, si ustedes ven a los padres de familia o a las personas que están en el proceso de formación al inicio de los niños, la idea principal no es darles conocimiento científico, sino que la idea principal es que vayan alcanzando hábitos, que vayan aprendiendo hábitos de convivencia entre ellos, porque el proceso de educación también lleva esa idea de que sea progresivo. Entonces quisiera que nos puede compartir Georgina sobre ese tema de la educación en cuanto cuando hablamos que tiene que ser progresivo, porque si ya estamos discutiendo que tiene que tener un sentido, ¿verdad? Que tenemos que tener una educación que nos permita desarrollarnos en la sociedad, pero la pregunta es ¿cómo analiza el sistema educativo si estamos alcanzando ese sentido de la educación que estamos hablando? ¿Qué piensa del sistema educativo en este momento en cuanto a la educación, Georgina? O quizás tiene problemas con el micrófono. Verónica. Wendy, que nos faltan ellos, ya los demás compañeros nos han estado dando un análisis sobre este tema del sentido de la educación. Wendy, ¿qué nos puede decir cómo analiza en este momento la educación en El Salvador? ¿Cómo ve la importancia en este momento de la educación y cómo considera usted que se está llevando el sentido ahorita de la educación aquí en El Salvador? Muy buenas noches. Pues yo considero que a nivel, si hablamos profesionalmente, ¿verdad? Haciendo referencia a los profesores, siento yo que quizás a nivel público le falta un poquito de como un enfoque, ¿verdad? Sobre qué es la educación, porque al menos de mi parte, conozco profesionales que están ahí desde hace muchísimo tiempo. Entonces, yo considero que a los tiempos de ellos, a los tiempos de nosotros, hay muchos años de diferencia, ¿verdad? Entonces, no se educa de la misma manera, no nos educamos, perdón, de la misma manera en cómo se educaron ellos. Y recordemos que pues hoy estamos, como, por decirlo así, en otros tiempos, ¿verdad? Entonces tenemos una tecnología un poquito más avanzada, libros tal vez nuevos, entonces quizás en ese sentido a nivel nacional y quizás hasta a privados sí falta un poquito de organización. Excelente, es decir que no hay ningún problema. Para Verónica ya está mencionando que tiene algún problema con el micrófono. La próxima clase no se preocupe, esperamos que usted haya solventado eso. Es decir que gracias a la participación de Wendy ha hecho ya un análisis de lo que ella ve deficiente en cuanto al sistema educativo que estamos viviendo ahorita y cómo le dan el sentido de la educación, porque como usted bien dice, el proceso de desarrollo de la educación va acompañado de la tecnología. Ahora los niños, por ejemplo, veámoslo de otra forma, con esta cuestión del COVID-19 y todo lo que se dio, de repente las personas que trabajan en los centros escolares se dieron, ¿cómo le pudiéramos mencionar? Les tocó llevar el proceso educativo a distancia cuando ellos estaban acostumbrados a tener a los niños de parvularia en el salón, imagínense, o al de tercer grado, al de quinto grado, y de repente ese niño ya no pudo estar en el salón, sino que desde la casa. Jensi nos quiere participar. Sí, adelante, Jensi.
Bien, lo que está hablando sobre la educación, bueno, con la educación virtual se han dado tanto ventajas como desventajas. Más que todo, se ha dado ventaja en el sentido de que se ha actualizado un poco más la educación y se ha empezado a utilizar más la tecnología. Pero se ha dado el caso que a veces con los niños pequeños, ellos no progresan en la educación, sino que ellos tienen más problemas a veces para la escritura o para escribir los números, no los escriben correctamente cuando son grados pequeños, debido a que usan más la tecnología y han dejado de por sí la parte práctica donde ellos puedan repasar en un cuaderno cómo hacer las cosas. Ese ha sido uno de los problemas que se ha dado. Por lo menos, eso es lo que yo he logrado visualizar por el momento, pero que son problemas que se tienen que ir solucionando y que vienen a afectar ya cuando van a grados un poco más avanzados, porque llegan niños que tienen que ir a tercer grado y a veces tienen problemas hasta para cómo poder escribir la fecha o la letra, no se les entiende debido a la virtualidad que se ha dado. Perfecto, Jensi. Fíjese que usted lo que está diciendo tiene mucha razón en cuanto entonces deberíamos de analizar que el sentido de la educación para estas nuevas generaciones ha cambiado, porque si vemos la virtualidad, como usted dice, ha hecho que los niños ya no estén juntos, o sea, que los niños o los jóvenes estén separados. Bueno, el mayor ejemplo ahorita somos nosotros en este proceso que estamos ahorita en esta tutoría, cada uno está desde su casa separado. Nos une esta plataforma para dar las preguntas o el espacio, pero por eso nos tenemos que preguntar en este tema del sentido de la educación es que por qué la educación está tan, digamos, adherida al hombre, por qué es tan importante, y es por eso que usted acaba de decir, porque, por ejemplo, en la escuela o en el proceso educativo presencial, lo que se da es que los niños, como están cerca, un niño le puede ayudar al otro, ya sea con una motivación en el hecho de que no pueda uno aprender fácilmente, pero el otro niño que es un poco más diestro, un poco más hábil, pueda ayudarle. Entonces, ese proceso lo hemos perdido porque ahora, como usted bien dice, incluso en nivel presencial, a unas cortas edades, hacer las letras, hacer los números, ya les cuesta. Ahora pongámonos a pensar a nivel virtual, que es un desafío completo. O sea, el sentido de la educación se tiene que ir transformando. Entonces, tenemos que nosotros los que estamos en estas áreas de educación y que estamos llevando materias o carreras que tienen que ver con la base educativa, tenemos que en todo momento hacernos la pregunta sobre esto. ¿Cómo replantearnos la educación y en qué momento estamos? Porque como usted bien lo dice, el sentido de la educación ha cambiado después del COVID-19, porque ya la educación ahora los niños desde su casa, yo he podido platicar con madres de familia, como usted dice, de que de repente el niño nunca se aprendió los números y lo han pasado de grado. O sea, entonces se dan problemáticas tan complicadas que nos invita entonces a que reevaluemos el sentido de la educación. Por eso yo me ponía a pensar y les trasladaba esas inquietudes que tenemos sobre este tema del sentido de la educación, que es la primera parte que van a encontrar en el libro, y vamos a revisar y vamos a analizar lo que han dicho diferentes pensadores en cuanto a eso, fíjense. Y por eso en la lectura que ustedes hagan mucho énfasis en identificar cada uno de los que están diciendo una teoría, porque mucha de la filosofía de la educación que vamos a ir desarrollando y que vamos a ampliar el sábado, nos vamos a dar cuenta de que los filósofos les ha tocado hacer lo que nos puede tocar ahorita a nosotros, es replantearse ante los problemas, porque al final de cuentas este tema del COVID-19 y la virtualidad en los centros escolares ha sido un desafío para la educación. Entonces ha obligado de que el sentido de la educación cada vez cobre más predominancia, pues porque es ahora más importante. Yo veo ahora a los padres preocupados por la educación de sus hijos, como usted lo mencionaba, hoy están más alertas en ver que su hijo no aprende las letras, no aprende los números, o qué tal va el joven en bachillerato. O sea, la gente
se da cuenta con esto que ha pasado que el sentido de la educación es importante, porque todo el proceso educativo nos va a permitir acoplarnos a la sociedad. Y por eso hablábamos de la necesidad de en todo momento estarnos preguntando. Y hoy por eso le decía la pregunta a Denis sobre eso, de qué sería el mundo sin la educación. Pero fíjense de que también los modelos educativos hemos visto que se han venido evolucionando y reformándose. Entonces, lo que vamos a aprender a través de esta asignatura y estamos analizando en este pequeño tema, el contenido que es el tema del sentido de la educación, es analizar la importancia que tiene la educación. Y fíjense que la educación también hay algo que sí también quisiera preguntarles, ¿cómo lo ven ustedes? El tema de la educación, que tiene mucho que ver con la cultura. Porque no es lo mismo un joven o una persona que tiene una educación formal acá en El Salvador, por ejemplo, a una persona que lleva un proceso de cultura, un proceso educativo en la India, un ejemplo, o en la China. ¿Consideran ustedes que es lo mismo? Y esta pregunta se la quiero hacer aquí a Daniel. Yo considero de que en los países la educación es diferente. En muchos países, no en todos, pero sí, a veces la educación cambia debido al sistema educativo que, que es lo que implementa para poder educar
Buenas noches. Buenas noches, la disculpa del caso que tuve un problema de la conexión acá de internet que me separó inmediatamente de la señal. Quiero disculparme porque se me desconectó, perdí señal del internet acá y se me desconectó la señal del proveedor. Pues quisiera transmitir las disculpas del caso con lo que ha sucedido ahorita con esto del problema de la señal. Y yo voy a verificar eso porque no puede estar dándose esta situación, y por la cuestión de los minutos, y solo nos quedó pendiente, entiendo yo, lo que nos estaba compartiendo el punto, creo que era la compañera Luisa nos iba a dar un aporte. Entiendo que ella era la que iba a hacer un comentario breve, ¿verdad? Sí, buenas noches. Bueno, con la pregunta que usted estaba haciendo, pues creo que la educación debe de tener un sentido bastante vinculado a la formación, al área formativa, porque, bueno, recordemos que todos los momentos son diferentes para cada generación, pues, tanto cultural, social, histórico. Entonces, el enfoque que debe de tener la educación tiene que ser en un sentido formativo. Excelente su aportación. Solo quería mencionarles, porque ya estamos cabalitos, ya cumplimos el tiempo y cabal terminamos, y con las disculpas del caso, veíamos que solo íbamos a manejar cabal ese contenido del que estábamos hablando, el sentido de la educación, y el próximo sábado, que vamos a tener ya 2 horas amplias, vamos a conocer ya, entrar más de lleno en el terreno de conocer ya y ampliar sobre esta unidad 1 que hoy hemos empezado a discutir. Yo lo que los invito a que puedan ya escuchar y ver el video que está en la plataforma, que es el que vamos a discutir el día sábado, que es un video que se ha compartido sobre el tema de la colonización de la educación, de la descolonización de la educación, porque esa va a ser la discusión que vamos a tener amplia ya el día sábado para desarrollar esa tutoría ordinaria que vamos a tener ese día. Y también les voy a pedir de favor que me puedan mandar una foto de cada uno de ustedes, una selfie que han estado en la tutoría, una foto desde el lugar que ustedes han estado escuchando la tutoría o la clase, para que la podamos compartir a los medios de comunicación, pues que se han estado ustedes desde su hogar o desde su espacio que han estado recibiendo la tutoría, y como constancia que han estado ustedes presentes en la tutoría. Y una de las cuestiones que vamos a hacer para la otra clase es ver cómo, primero que no nos pasen estas cosas con el internet, y lo otro es ver cómo al inicio tengamos las cámaras encendidas para hacer por lo menos la presentación y la captura de fotos. Yo lo que sí les quiero pedir de favor, que me puedan mandar una selfie que ustedes han estado ahí en el grupo, me las pueden mandar, las pueden subir al grupo donde han estado ustedes en la tutoría recibiéndola. Pues por lo demás, si ustedes no tienen ninguna duda, alguna interrogante, pues estaríamos dando por terminada esta tutoría de repaso, y vemos cómo ya nos organizamos para el día sábado, que vamos de 10 a 12 del mediodía. ¿Tendrán ustedes alguna duda? En cuanto, sí, la foto sí la necesito, una pequeña selfie que han estado ustedes ahí en la tutoría. Si me la pueden mandar al privado, me la pueden mandar a mí al WhatsApp privado, para constancia de que ustedes han estado presentes y que han estado en el desarrollo de la tutoría. Y como les digo, en la otra tutoría ordinaria, que es la que vamos a hacer, o oficial, que son las de 2 horas, vamos a ver cómo solventamos el tema de las conexiones, y el tema también de la pantalla, para que por lo menos nos comuniquemos en algún momento y nos conozcamos, porque con esto del internet, como ustedes dicen, han generado
problema. No, sería una foto de ustedes, para que me están preguntando, una pequeña selfie de ustedes, o sea, como que están recibiendo la materia. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Quedo ahí entonces a la espera de la selfie y agradecerles mucho la atención prestada y pues, también la paciencia Pasen muy buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por todo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias.